Bien, una vez más, amados hermanos, sean todos bienvenidos al servicio de estudio bíblico de la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Sago Ranches, Florida, Condado de Broward. Gracias por acompañarnos en esta noche y le animo a que usted comparte el video en grupo. Antes de orar, quiero recordarles que el próximo día 7 de junio a las 11 de la mañana, pues estamos reabriendo las puertas de nuestro templo para el servicio regular y a ir tomando así pues la normalidad. Denme unos minutos entonces para yo compartir en las redes el inicio de el servicio y todas las cosas que comúnmente acostumbro a hacer. Le animo a que usted interactúe con sus hermanos en la fe a través de los grupos, que inicie el grupo en vivo para que otros también puedan ser edificados y puedan ser este estudio de bendición a otros y, por qué no, de herramienta evangelística. En unos minutos estoy con ustedes, mis hermanos. Déjenme compartir. Quiero recordar que domingo próximo, 7 a las 11 de la mañana, tendremos pues ya el servicio en nuestra capilla aquí en Sago Ranches. Están todos invitados y le animo en el amor del Señor que por favor usted notifique su asistencia, y lo estamos pidiendo por una cuestión de orden para guardar todo el protocolo necesario para que pueda haber un servicio seguro. Bien, vamos entonces a orar para comenzar. Saludamos a todos los que ya están conectados. Por favor, si llegara a haber algún problema con la transmisión, déjenmelo saber por medio del chat. Vamos entonces a buscar la dirección de Dios en oración para este tiempo. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, gracias por la bendición de poder estar nuevamente a través de las redes sociales conectados para estudiar tu palabra, la Biblia. Suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu. Confesamos, Señor, que sin su ayuda no somos nada, ni nadie, ni podemos hacer absolutamente nada, ni comprender nada, por cuanto tu Espíritu es el único que ilumina y el que nos guía a toda verdad. Prepara nuestros labios para hablar tu palabra y nuestros corazones para recibir tu mensaje. Que la palabra expuesta en esta noche pueda ser de bendición a todos aquellos que van a estar escuchando y que ya están participando de este tiempo de estudio de la Biblia. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos para que el próximo domingo 7 de junio pueda ser un tiempo de bendición, congregados después de tanto tiempo, donde podamos, oh Dios, ser edificados por tu palabra y estar nuevamente en comunión. Oramos por los que están enfermos, por los que están necesitados, por aquellos que, oh Padre, están padeciendo o han perdido un ser querido. Suplicamos que seas tú trayendo consolación a sus vidas. Ahora, oh Dios, confesamos nuestras faltas, nuestros pecados. Reconocemos que te hemos fallado mucho y de muchas maneras e imploramos tu perdón y tu misericordia. Señor, vamos a estar hablando acerca del pecado y el deber de cada creyente de aprender a resistirlo y a enfrentarlo. Darnos la gracia, la fuerza y la sabiduría, no solo para predicar y asimilar estas verdades, sino sobre todas las cosas para llevarlas a la práctica. Rogamos todo esto en el dulce y precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, bendiciones también a mis amigos. Gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio de la Biblia. Y bueno, pues ya entrando en materia, como usted sabe, en las últimas semanas hemos estado tratando el tema del pecado. Ya hemos definido a la luz de la Biblia todo lo concerniente al pecado. A partir de hoy vamos a estar hablando acerca de la cuestión práctica. No es suficiente con que nosotros sepamos que hemos pecado, no es suficiente con saber qué beneficios recibimos al creer en Cristo con respecto al pecado. O sea, hablo de la justificación, el perdón, la limpieza, etcétera, etcétera. No es suficiente con saber qué males vienen a nuestra vida y qué consecuencias cuando practicamos el pecado. De hecho, todas estas cosas carecerían de sentido y no tendrían ningún valor si
tras examinarla, nosotros no tomáramos la decisión, una vez ya estando en Cristo, de batallar contra el pecado. Por tanto, al estudiar la palabra de Dios, descubrimos que Dios habla acerca del pecado porque no quiere que vivamos y practiquemos el pecado, sino porque Dios quiere que vivamos en santidad, pues a santidad nos llamó el Señor. Dios quiere que vivamos para alabanza de su gloria. Y el pecado nunca trae gloria al nombre de Cristo, nunca trae nada positivo a la vida del creyente. Por tanto, siendo que el pecado aún es una realidad presente en nosotros, la Biblia enseña que debemos batallar contra el pecado. En otras palabras, hacerle frente a nuestro pecado, luchar contra nuestro pecado para poder vivir para gloria del Señor nuestro Dios. Esto no es algo fácil, es algo que tiene sus propias complejidades, pero tampoco es algo difícil. Por tanto, ninguno de nosotros puede nunca pretender justificar ante Dios el haber pecado deliberadamente con el argumento de que no pude contra este pecado, aquel o el otro, porque lo cierto es que en Cristo es posible vivir de victoria en victoria en contra del pecado, y más cuando Él ha provisto toda una serie de recursos para que nosotros podamos vencerle, para que nosotros podamos vivir para la alabanza de Cristo todos los días de nuestra vida. Dios llama a su pueblo, Dios llama a sus hijos a evitar el pecado y a través de Jesucristo nos da el poder interior para salir victoriosos sobre el pecado. Por tanto, es importante que usted tome nota de todo lo que vamos a estar hablando, de los textos que vamos a estar citando y comience a examinarlo con cuidado una vez que termine este estudio y a aplicarlo sobre todas las cosas a su vida. Recuerde que somos muy propensos por naturaleza a asimilar todo lo que tiene que ver con el pecado o las cosas que se hablan del pecado para comenzar a aplicarlos a otras personas. Es importante que usted entienda que lo que aquí estamos enseñando y lo que vemos en la palabra de Dios con respecto a cómo vencer el pecado no es para que usted se lo aplique a otras personas, sino para que usted se lo aplique a usted mismo. Y más cuando cada uno de nosotros continuamente peca delante de Dios y le falla a Dios. Esa es la razón por la cual Dios nos dice que no debemos tener la presunción de quitarle la paja del ojo ajeno al prójimo cuando nuestro ojo está cubierto por una viga. O sea, siendo que tenemos pecados nosotros y que fallamos continuamente y que tenemos la demanda de Cristo de ser santo como Él es santo, nosotros debemos ser hallados fieles en batallar contra el pecado. Por eso es que decimos que Dios nos llama a evitar el pecado y lo hace a través de Jesucristo y por medio del poder para salir victorioso que Él nos da en Él. Por eso es que al estudiar la Biblia descubrimos que el pueblo de Dios debe de resistir el pecado, debe de resistir el pecado. Quiero que leamos lo que nos dice el apóstol Pedro en su epístola, en el capítulo número 2, versículo 11 de su primera carta. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Al estudiar este pasaje de la Biblia, nosotros podemos identificar cuál es la realidad de la naturaleza humana, aun cuando se es creyente. Y esto Pedro lo explica bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Primero, la Biblia dice que nosotros en este mundo somos extranjeros. Y cuando habla de que somos extranjeros, se refiere al hecho de que estamos de paso por esta tierra. Independientemente de cuál sea su nacionalidad y hacia dónde usted ha emigrado, no importa que usted esté en su país o que haya emigrado a otro, usted sigue siendo un extranjero. Porque la condición de extranjero a la cual está haciendo alusión Pedro no es a una condición terrenal, sino a una espiritual. En otras palabras, al haber creído en Jesucristo, haber sido hecho hijo de Dios, adoptado hijo como hijo de Dios, usted pasa a ser ciudadano del reino de Dios. Quiere decir que ya usted no pertenece a este mundo ni vive atado absolutamente a nada de este mundo. Eso quiere decir que usted es un extraño en medio de este mundo. Significa que usted no pertenece a este mundo. Significa que usted y yo, como hijos de Dios, estamos de paso por este mundo. Por tanto,
siendo que somos extranjeros, que estamos de paso, que no pertenecemos a este mundo, sino al reino de Dios. Por tanto, debemos de buscar el reino de Dios, debemos de andar como ciudadanos del reino de Dios, vivir como ciudadanos del reino de Dios y desligarnos de todo lo que tiene que ver con este mundo, porque las cosas de este mundo no tienen ya nada que ver con un hijo de Dios. Por eso otro texto de la Biblia dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque ellas son enemistad con Dios. La Biblia dice que somos entonces extranjeros. La Biblia dice que somos peregrinos, o sea, personas que van en la búsqueda de la presencia de Dios. Vamos desde la salida de nuestro caminar hasta el reino. ¿Cuándo fue que salimos de este mundo? Bueno, salimos en el momento que arrepentidos confesamos nuestros pecados, le pedimos a Jesús que nos limpiara y nos salvara, porque entendimos que su muerte y su resurrección es el sacrificio perfecto que expía la culpa establecido por Dios para reconciliarnos con Él. Por tanto, eso quiere decir que desde que nos convertimos, nuestro andar ahora es en la búsqueda del reino de Dios. O sea, nuestro caminar es hacia el reino. Por tanto, he de comportarme bajo la ética y las exigencias del reino, porque ese reino demanda de nosotros una ética y una exigencia. Jesús dijo, sed santos como yo soy santo. Él también ha dicho que nos ha preparado para ser un pueblo de reyes y de sacerdotes. Y los reyes y los sacerdotes, a ser representantes de Dios, pues deben de reflejar la gloria de Dios en sus vidas. Siendo que el pecado empaña nuestro testimonio, nuestra lámpara, y no nos permite dar gloria a Dios, entonces el que es extranjero y peregrino, o sea, el creyente, debe batallar contra el pecado. Esa es la razón por la cual el apóstol Pedro dice, os ruego, y nos hace ver que lo que va a decir a continuación tiene que ver, en un ruego, tiene que ver con nuestra condición de extranjero y peregrino. Antes de meternos en el asunto del ruego, hay una tercera condición que describe Pedro en este pasaje de la Biblia. Y es que, aun cuando somos creyentes, seguimos teniendo deseos carnales. O sea, fuimos librados de la culpa del pecado, de la consecuencia del pecado, pero aún no hemos sido librados de la presencia del pecado. Quiere decir que el pecado está en nosotros. Y a menos que se mortifique y que se batalle contra él, él volverá a florecer y a tomar control de nuestra vida. Por tanto, los deseos carnales están presentes en nosotros. Por eso la Biblia dice, velen y oren para que no caigan. Por eso la Biblia dice, el que cree estar firme, vele que no caiga. Y Pedro ahora nos enseña que tenemos deseos carnales. Y además declara que esos deseos carnales están en una batalla continua contra el alma. O sea, los deseos de la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos pecaminosos, continuamente están en guerra contra mí mismo. Cuando usted se convierte, el deseo de su alma es honrar a Cristo, pero el deseo de su carne es honrar la carne. Por tanto, uno entra en una batalla espiritual. Eso quiere decir que los cristianos estamos en una continua batalla espiritual. Somos parte de una guerra espiritual. Y a menos que usted, como soldado de Cristo, decida equiparse con todos los recursos y las armas provistas de Cristo para darle muerte a su enemigo espiritual, usted terminará derrotado. Por eso es importante que usted entienda que la batalla contra el pecado es una batalla espiritual. En nuestros tiempos, muchos, cuando oyen hablar de batalla espiritual, enseguida asocian esto con los demonios, posesión demoníaca, echar fuera demonios y cosas por el estilo. Eso también es una batalla espiritual, pero es importante que entendamos que batalla espiritual también es nuestra batalla contra los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? La concupiscencia que está en mí, que está en ti. O sea, esos deseos carnales que me seducen continuamente para que yo cometa pecado, para que yo me satisfaga a sí mismo, para que yo viva nuevamente para mí, para que yo vuelva a vivir esclavo del pecado. Quiere decir que yo entonces,
al entender de que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, que lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos para el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como dice la Biblia, yo tengo que identificar cuáles son esas áreas en las cuales soy débiles. Debo de estar consciente de que estoy en una batalla y decidir en el nombre de Cristo, confiando en el poder de Cristo, de que voy a entrar en la batalla para obtener la victoria sobre este enemigo espiritual que es la carne. Entonces, partimos de esta premisa. Somos extranjeros, no pertenecemos aquí, no pertenecemos a este mundo, no debemos tener nada que ver con este mundo porque vamos rumbo a la patria celestial, somos peregrinos y tenemos una naturaleza carnal, y esa naturaleza carnal batalla contra el alma porque no quiere que viva para gloria de Dios, sino envuelto en el pecado. Y es por eso que Pedro da este consejo como apóstol de Jesucristo, como anciano de la iglesia, como alguien que habla inspirado por el Espíritu. Dice: os ruego, les ruego. ¿Y en qué consiste el ruego de Pedro? En que los creyentes se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otras palabras, se abstengan de cometer, se abstengan de ceder a ese deseo de la carne para hacer lo que a Dios no le glorifica. Por ejemplo, una persona que ha padecido por mucho tiempo de drogadicción, es adicta a la droga, cuando está en el proceso de desintoxicación, va a tener un deseo muy fuerte de tomar la droga. Al fumador le ocurre lo mismo, al alcohólico le ocurre lo mismo. Y a menos que la persona no sea capaz de abstenerse pese a su deseo, nunca va a tener victoria sobre estos vicios. Pues algo parecido ocurre contra el pecado. Generalmente cada uno de nosotros es más fuerte en un punto y más débiles en otros. En otras palabras, somos más propensos a un pecado determinado. Y a menos que nosotros no seamos capaces de identificar cuáles son los medios, las circunstancias que me hacen entrar en esa condición de deseo por hacer esto, y no sea capaz de, en el nombre de Jesucristo, con las herramientas dadas por Cristo, la oración, el ayuno, etcétera, etcétera, de abstenerme, yo voy a terminar cediendo. Entonces quiere decir que el creyente tiene el deber de abstenerse de los deseos carnales, porque ceder a los deseos carnales nunca va a ser algo justificable ante Dios. En otras palabras, el Señor nos manda a detenernos, a pararnos. Es bueno y saludable que los creyentes seamos capaces de autoexaminarnos y hacer una lista e identificar cuáles son esos deseos carnales que más afloran a nuestra vida y que terminan llevándonos a deshonrar el nombre de Cristo, para entonces poder enfrentar cada uno de ellos en oración y en meditación de la Escritura. Y es por eso que es necesario aprender también a meditar la Escritura. Pongo un ejemplo. Si usted tiene problemas con la ira, por poner solo un ejemplo, pero usted llegó a un estado de conformismo. Así Dios me hizo, así soy yo, y yo no voy a cambiar nunca. Efectivamente, usted es alguien que no se está absteniendo. Y ciertamente nunca va a cambiar. Pero no va a cambiar no porque Dios no lo quiera cambiar o no lo pueda cambiar, sino porque usted no ha asumido la responsabilidad de abstenerse de cometer este pecado. Y es importante por eso que usted entienda que la acción de abstenerse no es algo. Dios no te va a abstener. Dios quiere que seas tú quien te abstenga. Por eso dice: os ruego que os abstengáis. ¿Quién? Tú, yo. Por tanto, te corresponde a ti y a mí, si tengo problemas con la ira, por ejemplo, que es el ejemplo que estoy poniendo, esto aplica a cualquier pecado, le toca a usted y a mí ser capaz de reconocer mi condición pecadora y buscar la Escritura, cada uno de los textos que hablan sobre la ira, ver el consejo de Dios e implementar en mi vida el consejo de Dios. Una vez que venza el pecado, amados hermanos, no solamente experimentaremos bendición, alivio, no solo estaremos en paz con Dios, sino que además
que habremos quedado equipados para ser de consolación y de edificación para otros. Entonces el nombre de Cristo es honrado no solo por el testimonio que tú vives ahora en Cristo, sino además porque también vienes a ser un instrumento de Dios para bendición de otros, a fin de que otros también vengan a ser personas creyentes que honren el nombre de Cristo. Dios te dice, abstente. Le toca a usted tomar acción para abstenerse. Evidentemente, estas acciones no son solas, porque uno solo no puede. Es con la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Es bajo la dirección de Dios, con la asistencia de Cristo, de su palabra y haciendo uso de los recursos cristianos. ¿Por qué a veces no podemos abstenernos? Bueno, porque no consideramos nuestra necesidad, porque no vemos nuestra condición, porque creemos que estamos bien y somos autocomplacientes, porque no hemos aprendido a ejecutar las disciplinas espirituales y a veces este no aprender es por ignorancia o por dejadez. Por tanto, si tú eres alguien que no has aprendido a poner en práctica disciplinas espirituales como oración, meditación de la Escritura, y cuando hablo de oración, no es esta oración de por comida, por vestido, por salud, que es lo que más pide la gente. No, estoy hablando de una oración que implica enfrentarte a ese deseo pecaminoso, a ese deseo carnal que está batallando contra tu alma y que no te permite vivir a plenitud para Cristo. Recuerden que para un buen estándar para medirnos a nosotros mismos es Jesús mismo. Y esto es muy importante porque la tendencia natural es a compararnos con otras personas. Y la carne siempre nos va a llevar a compararnos con alguien que está peor que nosotros. Oh, mira a este hermano. Pero si él lo hace, yo también. Al final él está peor que yo. No, usted debe siempre compararse con Cristo, porque Cristo es la medida y es el estándar. La Biblia dice hasta que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Jesucristo. Por tanto, nunca es justificable ante Dios ningún pecado cometido, porque Dios nos ha advertido que debemos de abstenernos de los deseos carnales. Si usted no sabe hacer uso de las herramientas que Dios ha dado para abstenernos de los deseos carnales, le corresponde a usted buscarlas, aprenderlas y aplicarlas. De hecho, precisamente el gran problema del cristianismo de hoy radica en que la gran mayoría no está batallando contra los deseos carnales. La gente, aun cuando dice ser cristiano, sigue queriendo alimentar su propio pecado, su propio ego, su propia naturaleza. Es un egocentrismo muy grande que impere mi voluntad, que impere mi concepto, que impere mi criterio, que impere mi doctrina. Yo tengo que ser fuerte, yo, y para nada nos interesa que el nombre de Cristo sea glorificado. Si somos capaces de entender que estamos en una batalla espiritual, que el mal batalla contra nuestra alma, y decidimos batallar contra ese mal en el nombre de Cristo, con las herramientas de Cristo, empezando por nosotros mismos, vamos a ver victorias, mis hermanos. Vamos a ver muchas victorias. Quiero invitarle ahora al libro de los Salmos. Y en este salmo vamos a leer el verso 10, del Salmo 98. Dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libras. Fíjese, ¿de quién está hablando este pasaje de la Biblia? Una lectura superficial nos permite darnos cuenta que está hablando de creyentes. No le está hablando a incrédulos. Si tú eres un creyente de Jesucristo, estas palabras de Dios es para ti. Esto te compete a ti y tiene que ver contigo. Porque está hablando de los que amáis a Jehová. En otra palabra, está hablando de los que aman a Dios. Mi pregunta es, ¿amas tú a Dios? Entonces esto tiene que ver contigo. Y los que aman a Dios, Jesucristo dice que guardan sus mandamientos y se aman al uno al otro. Entonces, el amar a Dios implica acciones de parte del creyente. Implica acciones, implica actividad, implica asimilar la orden que Dios da a través del salmista en este pasaje. Él dice, aborreced. Y note que está en un tono imperativo. Es una orden. Por tanto,
no tomar la decisión y no ser hallado aborreciendo el mal, en este caso, es una violación a una orden de Dios. Por tanto, es un pecado. Quiere decir que pecamos en sí y pecamos cuando yo, debiendo ser hallado aborreciendo el mal, me encuentro con que simpatizo o callo o comulgo o simplemente dejo que actúe y no me afecto porque el mal esté en mí, obrando en mí, afectándome a mí. Quiere decir que los verdaderos hijos de Dios buscan tener un corazón puro para Dios al 100%. Quiere decir que los verdaderos hijos de Dios, los que verdaderamente aman a Dios, son personas que aborrecen el mal. Son personas que no llegan nunca a un estado de conformismo en lo tocante a santidad. Son los que aman a Dios de verdad, se miran a sí mismos, ven su podredumbre, ven cuánto le ha fallado a Dios y se olvidan del resto del mundo y se dedican 100% a crecer, a madurar y a extirpar de su alma, a despojarse del viejo hombre y arrancar de sí el pecado. En el nombre de Jesucristo, con los recursos dados por Jesucristo, en una batalla campal contra el mal y en una batalla campal contra su concupiscencia. Por eso la Biblia dice, los que aman a Jehová, aborreced el mal. En otras palabras, ordena, debes aborrecer el mal. Me pregunto, ¿eres alguien que estás aborreciendo el mal que hay en ti? ¿O eres alguien que estás teniendo complacencia? ¿O eres alguien que has aborrecido algunos males pero no has aborrecido otros? ¿O eres alguien que simplemente dice, aborrezco esto pero esto otro no me conviene? ¿O eres alguien que aborrezco esto pero sabes qué? Como que esto no he logrado y no lo voy a lograr y por tanto ya no le echo ganas. Cuidado. La Biblia nunca distingue un pecado de otro como mayor o menor. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Por tanto, quiere decir que cuando la Biblia habla de aborrecer el mal, está hablando de aborrecer todo tipo de pecado independientemente de cuál sea. Entonces eso nos mete en el compromiso, esta orden nos mete en el compromiso de autoexaminar mi vida. Pasar revista todos los días, balance todos los días, autoexaminarme todos los días e identificar el mal que hay en mí, el mal que he cometido, el mal que hay a mi alrededor y dolerme por él. Y no solo dolerme, sino tomar acción en contra de él. Ahora, no hablo del mal que está en el otro. Estoy hablando del mal que está en ti. Porque es muy fácil ir y tomar acción en contra del mal que hay en otros, juzgando, condenando o sentenciando. Y en esta hipocresía cayó el cristianismo con la Inquisición, cuando ha habido divisiones, etcétera, etcétera. No, es importante que usted entienda que se trata de usted. Debes de aborrecer el mal. De hecho, cuando usted tiene la intención de aborrecer el mal y usted llega a la capacidad de aborrecer cualquier mal que haya en usted, el mal que está en usted, es entonces cuando uno empieza a contar con la asistencia de Dios. Tenemos esta promesa, Él guarda las almas de sus santos. Él nos guarda en sus manos. Pero Él guarda las almas ¿de quién? De sus santos. ¿Qué son los santos? Son los apartados del mundo para Dios. En otras palabras, los que se han apartado del mal porque lo aborrecen y deciden vivir conforme a las normas de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, conforme al espíritu de la ley de Dios, conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Por eso esto viene muy a tono con lo que después Jesús va a decir en el Nuevo Testamento cuando declara, el que me ama guarda mis mandamientos. En esto sabréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a vosotros, si hacéis todo lo que yo os mando. De hecho, el amor a Dios en la Biblia siempre está altamente ligado con la obediencia a los mandamientos y a la palabra de Dios, al aborrecimiento del pecado y a la puesta en práctica de la santidad. Dios nos ha hecho un pueblo santo para que vivamos para alabanza de su gloria. Por tanto, el creyente debe de resistir al mal y aborrecer el mal. No puede haber complacencia ni comunión
con el mal. En lo absoluto, el creyente no debe comulgar con él. Si usted va al Salmo 1, este pasaje habla de una manera extraordinaria de esto. Dice que el varón bienaventurado es el que no anda en consejo de ¿qué? De malos. Entonces el creyente no puede ser hallado andando en consejo, en asamblea, en congregaciones de maldad. Por tanto, el cristiano, por ejemplo, no debe de sentarse con otros para murmurar, para chismear. O no debe sentarse con otros para planificar una trampa o una mordida, como decimos en mi país, en el negocio a alguien. El creyente se aparta de todo tipo de grupo que esté planificando el mal. Porque el creyente aborrece el mal y no comulga con el mal porque sabe que esto no honra a Dios. Y esto es como apagar la luz. Es como ser la sal que pierde el sabor. Entonces el dichoso, el feliz, es el que no anda en consejo de malo. Es el que no estuvo en camino de pecadores, el que no camina por el camino del pecado, sino que camina por el camino de la santidad. El que no se sienta con los escarnecedores. O sea, el que no se sienta a escarnecer, a humillar, a destruir, a denigrar a otro, ya sea por sus errores, por sus faltas o por sus fallos. El bienaventurado, ¿qué hace? En vez de andar en consejo de malos, en camino de pecadores y sentarse con escarnecedores, es alguien que se dedica a meditar de día y de noche en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque haya delicia en la meditación. Porque haya complacencia. ¿Por qué? Porque al leer la Escritura puede ver su condición de pecado y puede ver la solución al pecado y puede ver cómo honrar a Jesucristo y por tanto puede asirse entonces en ese momento de la fuerza, los recursos y los medios para vencer el pecado y deleitarse en Dios a través de su palabra. Por eso medita, reflexiona en ella de día y de noche. Por eso es inconcebible el creyente que no medita en la Escritura día a día, sino que lo toma la lectura de la Biblia como algo ocasional o cuando lo necesito. Es alguien que no va a ser dichoso, es alguien que al final termina en silla de escarnecedores, es el que sigue en camino de pecadores, es el que no anda es el que anda en consejo de malos. En otras palabras, el que es víctima del enemigo que se levanta contra sí en esta batalla. El creyente, cuando medita en la Escritura, es como árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Qué pasa con él? Tiene una fuente de alimento. Y porque tiene una fuente de alimento, el creyente que se alimenta de la palabra se vuelve un creyente fructífero. Dice la Biblia, da fruto en su tiempo. O sea, llegado el momento se vuelve fructífero. Por eso la Biblia dice, el árbol bueno da frutos buenos. La semilla que cayó en buena tierra da frutos 160 y a 30 por uno. ¿Se da cuenta? ¿Y da frutos de qué, hermano? No da frutos carnales, da frutos de santidad. Da frutos de novedad de vida, da frutos de vida abundante. Se vuelve un creyente firme, fuerte, vivo. ¿Por qué? Su hoja no cae. Si su hoja no cae, quiere decir que está verde, quiere decir que no está seca, quiere decir que tiene vitalidad. Y es precisamente el creyente que medita en la palabra de Dios el que vence el camino del mal, el que se vuelve fructífero, el que se vuelve un creyente próspero. Y no hablo de prosperidad material, hablamos de próspero espiritualmente. En cambio, los que ceden al pecado, los que no batallan al pecado, los que no se toman el aborrecer el mal, el dolerse por el mal, sino que comulgan con el pecado, justifican el pecado y viven en el pecado. Con esto la historia es muy diferente. La Biblia dice, no así los malos. De hecho, son clasificados como malos, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos, el que no le ama
de labio le honra, sabe mucha teología, mucha Biblia, pero su corazón está lejos. Quiere decir que no se compromete a hacer lo que Dios manda. Esos son clasificados en la Biblia como malos. Y si tú eres alguien que sabe mucha Biblia, has hablado mucho de la Biblia, conoces la Biblia, pero no vives conforme a la Biblia y andas en conformidad con tu pecado, yo te animo en el nombre de Jesucristo a que te arrepientas y te vuelvas al Señor tu Dios. ¿Sabe por qué? Porque estás andando en camino de perversidad. Eres un malo, eres un pecador. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Salmo. No así los malos. Y lo dice así porque, amado hermano, la semilla se conoce por su fruto. Y lo dice así, que el que siembra de la carne, para la carne, de la carne cosechará. Y que el siembra del espíritu cosechará. Por tanto, no podemos llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Y si tus frutos no son los propios de un hijo de Dios, entonces significa que eres malo. Y hablamos quizás con esta tosquedad, con esta rudeza, no porque queremos condenarte ni juzgarte, sino porque queremos alertarte para que te vuelvas del camino de perversidad al Señor tu Dios y puedas experimentar una vida plena, dichosa, feliz, bienaventurada, una vida que pueda glorificar a Dios en todo y que pueda andar en novedad de vida para que todo lo que hagas te vaya bien. Los malos son como el tamo que levanta el viento. O sea, son como la hoja seca que cualquiera se lo lleva. No tiene voluntad, no tiene vida, no tiene firmeza. Es alguien sin voluntad propia, es alguien que se vuelve esclavo. Por eso la Biblia dice en otro pasaje que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. El que practica el mal, el que anda en el mal, el que se siente en consejo de malo, esclavo es de lo malo. Y usted y yo hemos sido libres por la sangre de Cristo, no para vivir conforme a nuestros deseos, sino para vivir para gloria de Cristo, meditando en la palabra de día y de noche, buscando glorificar y honrar a Jesucristo. Es importante que usted entienda que en el día del juicio, porque viene un día de juicio, a la gente no le gusta oír hablar de juicio, pero la Biblia habla de juicio. En el día de juicio, en el cual comparecerán delante de Dios todos los términos de la tierra y todo el mundo va a dar cuenta de sus actos, dice que los malos no se levantarán. ¿A qué se refiere? No van a encontrar justificación, por tanto, no van a poder sobrepasar este juicio absuelto, sino que van a ser condenados, porque el pecado trae condenación. Dice que los pecadores no se van a levantar en la congregación de los justos. O sea, por mucho que aquí tú digas, creo en Cristo y hables de Cristo y digas ser creyente de Cristo, si tu vida no es conforme a Cristo, a imitación de Cristo, desechando el pecado, batallando contra el pecado, viviendo para gloria de Dios, si tu vida no es hallada aborreciendo el mal y el pecado y andando en pureza para gloria de Dios, usted no va a ser de los que se van a levantar dentro del grupo de vida, dentro del grupo que pertenecen a la vida eterna. Eso es lo que dice este texto. Los pecadores no se van a levantar en la congregación de los justos, porque en la congregación de los justos solo se levantarán los santos, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso Jesús dijo que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Por eso Jesús habla de remanente. Por eso la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque no está en el decir y en el proclamar y en el hablar, está en el vivir. No olvide que Dios conoce y ha determinado que la senda de los malos termine pereciendo. Esto debe llamarnos a reflexión. Debe de movernos de esa pasividad que solemos tener para con el pecado a ser hallados fieles militantes contra el pecado para gloria de Dios. Hermano, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Estamos en los tiempos del fin. Miren su alrededor, ¿qué es lo que hay? Lo nunca visto. Y déjeme le digo algo, va a ser peor. Y si usted no es hallado fiel, usted no va a heredar la corona de la vida. Y si usted no es hallado meditando la palabra de Dios, usted va a terminar siendo vulnerable a todo el sistema del anticristo y a todo lo que viene. Y no heredará el reino.
Es tiempo de dejar la simpleza espiritual con la que hemos vivido y que este tiempo de la pandemia que hemos experimentado sirva de lección de que hay un Dios en los cielos que traerá juicio y nos tomemos en serio vivir para Él y predicar a Cristo de manera santa y quitar nuestra mente y nuestro corazón de una vez de todo lo mundano, de todo lo terrenal y decidir vivir a plenitud para Él, para que no sean nuestros labios los que anuncien su nombre, sino en nuestras acciones, nuestro estilo de vida, nuestra forma de actuar, de vivir, de conducirnos, la que diga Cristo está en Él. Esa es la gran realidad. En Proverbios 4, 23 al 27 leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Se nos exhorta a guardar el corazón. De él mana la vida. Pero ¿qué dice el resto de la Biblia del corazón? La Biblia ilustra que a causa del pecado el corazón por naturaleza es engañoso. Perverso es el corazón más que todas las cosas. Dice otro texto también en Proverbios: es un necio el hombre que confía en su corazón. ¿Se da cuenta que el corazón por naturaleza es necio y es perverso? Por tanto, al venir a Jesucristo y rendirle nuestro corazón a Cristo, significa que debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. O sea, vivir controlados por el Espíritu de Dios. Porque solamente cuando se vive bajo el control del Espíritu Santo de Dios es cuando mi corazón verdaderamente está guardado. Y es cuando de ahí va a emanar vida. Porque si mi corazón no está guardado en Dios, si no vive bajo el control del poder del Espíritu Santo de Dios, los frutos que va a dar son los frutos propios de la carne: rencor, ira, contienda, concupiscencia, grosería, malas palabras, homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no vive bajo el control del Espíritu Santo, mis decisiones van a ser decisiones de muerte, porque van a ser decisiones basadas en mi interés personal, en mi soberbia, en mi necedad, y por tanto voy a generar conflictos para mí y para otros. Pero cuando yo tomo un corazón controlado por el Espíritu Santo de Dios y tengo que tomar decisiones y las tomo basado en la dirección de Dios, en aquello que honra a Dios, entonces eso va a traer bendición a mi vida. Puede ser que te cause persecución, puede ser que te cause no aceptación en los ojos de otros, pero no olvide que el que no es de Dios no entiende las cosas que son del Espíritu. Por tanto, usted debe de entender que usted no vive para agradar a los hombres, sino a Dios. Y si la decisión que usted toma es conforme a la dirección de Dios y honra a Jesucristo, aunque aparentemente le traiga prejuicio a usted, lo cierto es que usted estará haciendo lo correcto y va a ser bendecido por ello, porque los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien conforme al propósito de los que son llamados. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amado hermano, amado amigo, te toca a ti guardar tu corazón. Te toca a ti trabajar para guardar tu corazón. Ahora, en esta acción tú no estás solo, repito. Tú estás con la asistencia del Espíritu de Cristo, de Dios. No es un guardar tu corazón independiente de Dios. Porque si fuera así, nunca vas a lograr guardarlo. Porque necesitamos a Dios para esto. El error de los religiosos es este: tienen la buena intención de guardar su corazón, pero lo guardan por esfuerzo propio, independientes de Dios. No, uno tiene que esforzarse, pero con la asistencia de Dios, en Dios, orando en Dios, bajo la dirección del Espíritu, bajo la fortaleza del Espíritu, bajo la convicción de las promesas de Dios, apelando a las promesas de Dios. Pastor, ¿cómo se hace esto? Bueno, este estudio no es para ello, pero es bueno que usted investigue y que usted aprenda a hacerlo. Estas son cosas que uno aprende en un discipulado. Mi pregunta para ti es: ¿ya has tomado un discipulado completo? Si la respuesta es un sí, gloria a Dios.
Pero no te quedes en el conformismo, porque lo cierto es que el crecimiento dura toda la vida. Por tanto, si ya tomaste un discipulado, y es bueno que usted entienda que un discipulado no es tomar 7 clases para bautizarte o un curso de 8 semanas y se acabó. No. El discipulado dura toda la vida. ¿Estás profundizando en la palabra de Dios toda la vida? ¿Sabe por qué la mayoría de los creyentes no tienen victoria contra el pecado? Porque no profundizan en su fe. Porque viven en complacencias. Van el domingo a la iglesia y punto. Qué penoso es que en la mayoría de las iglesias el servicio entre semana, que es el servicio de estudio de la Biblia, debía de ser uno de los más significativos y es en el que todo el mundo falla. Entonces después nos quejamos porque el pecado se enseñorea de nosotros y sufrimos porque Pero ¿cómo no se va a enseñorear sobre ti? Si es que tú no estás yendo más allá para buscar ser más edificado. Y hay escuelas dominicales y nos vamos a la escuela dominical. Pero en cuanto se habla de comida y de tragadera y de fiesta y conciertos y todas esas sandeces que no le enseña la Biblia, ahí estamos como el número 1. Y hablo con corazón de pastor y con la autoridad que me da Cristo, porque es una realidad que tenemos que confrontar y que transformar en nuestras vidas. ¿Qué arreglos tienes que hacer para estar ahí en el servicio, en la escuela dominical y en todo aquello que sea para edificación? Bueno, pastor, yo tengo el teléfono y tengo el internet porque por ahí puedo estudiar. Mire, le voy a decir una cosa. El medio que Dios ha establecido para edificar a los santos es la predicación y la exposición de la palabra de Dios a través de aquellos maestros y pastores que Él ha puesto en cada asamblea. Estudios por internet, otros predicadores, libros, etcétera, son medios de apoyo alternativo, pero no son el recurso dado por Dios. Desde la fundación del mundo y hasta el presente, Dios siempre ha tenido maestros y profetas puestos para la edificación de los santos. Y el medio es a través de la iglesia local. Por eso la Biblia dice, no te dejes de congregar como algunos acostumbran. Bueno, pastor, pero ahora estamos en un tiempo de pandemia. Pero no estoy hablando de este tiempo, estoy hablando de lo que ha venido siendo normalidad antes de esto. Es la gran realidad. Y no te digo esto para que te enojes conmigo y quiera Dios que lo que te estoy diciendo te haga sentir mal. Porque lo estoy diciendo para que te sientas mal, pero un mal bien intencionado. Lo digo para que te sientas mal contigo mismo, a fin de que reflexiones de que te has estado haciendo daño a ti mismo y te vuelvas de tu error y empieces a buscar más profundidad a Dios, y más cuando los tiempos son tan malos y tan peligrosos. Todo esto que hemos estado viviendo, iglesias cerradas por miedos a contagio y cosas, a mí me han dejado mucho que pensar. ¿Acaso no dice la Biblia que el que pierda la vida por causa mía la hallará? ¿No nos estarán preparando para que cuando venga el sistema del anticristo estemos ya listos para dejar de congregarnos con facilidad? Mire, no olvide nunca que el medio de enseñanza más eficaz que usted como creyente puede tener es el que recibe en la iglesia local. ¿Sabe por qué? Porque sí, la internet es un medio, es un recurso, es muy bueno, pero también es la plataforma de lanzamiento para el que tiene mala doctrina. Y no olvide que los falsos maestros vienen disfrazados, hablan en nombre de Dios. Cuidado. ¿Cómo podemos crecer si no nos hemos discipulado? Si no estamos en un proceso de discipulado continuo. ¿Cómo es posible que personas que llevan años en la fe, de buenas a primeras, usted ve que abandonan las doctrinas bíblicas por irse tras cualquier doctrina extraña? ¿Sabe por qué? Observe lo que hay detrás
No fue alguien que profundizó en la palabra, no fue alguien que estuvo ahí en los estudios, no fue alguien que se discipuló, no fue alguien que creció. Es importante que usted entienda que no le corresponde a la iglesia ni a nadie guardar tu corazón. Te corresponde a ti como individuo ante Dios, con los medios dados por Dios, guardar tu corazón. Los maestros, predicadores, etcétera, son una de las herramientas para ayudarte a guardar el corazón. Y uno como siervo sí tiene esa responsabilidad de entender que yo soy guarda de mi hermano, y por eso predicamos y hablamos de esta manera. Porque si yo no entendiera que soy guarda de mi hermano, yo simplemente te aconsejara algo diferente y no te dijera estas cosas que a lo mejor te disgustan conmigo. Y puede ser que te disgusten conmigo y lo lamento si te disgustan, pero mi conciencia ante Dios está tranquilo por haber dicho las cosas como son y como van. Porque yo soy guarda de mi hermano en ese sentido, de que tengo el compromiso de confrontar con la Escritura para bien. Pero te toca a ti tomar la decisión de guardar tu corazón. De él mana la vida. Fíjate, guarda. Dice, en otras palabras, esconde tu corazón. Dice, aparta de ti. La Biblia nos dice que el pastor te aparte, que la iglesia te aparte de ti. No, el pastor te enseña para que te apartes, te amonesta para que te apartes, te aconseja para que te apartes, te instruye con los recursos y las disciplinas para que te apartes, pero te toca a ti tomar la decisión. Y mi pregunta para ti en esta noche es, ¿te estás apartando? La Biblia dice, aparta de ti, ¿qué cosa? La perversidad de la boca. Bueno, aunque aquí dice la perversidad de la boca, lo cierto es que el principio espiritual aplica a cualquier pecado. Aparta de ti la perversidad que haya en tu vida, independientemente de la que sea. Y pregunto, ¿puede haber perversidad en la boca de un creyente? Muchísima. Porque el creyente puede ser vulnerable al chisme, a la grosería, a las palabras malintencionadas, las palabras hirientes, a la murmuración, a la mentira, a la falsa enseñanza, al alegato. Quiere decir que uno tiene que apartarse de todo esto. Te toca a ti. Dice, aleja de ti. ¿Y qué es alejar de ti? Es empujar para que se vaya distante de ti. La iniquidad de los labios. En el Nuevo Testamento dice despojándonos del viejo hombre, o sea, arrancando el viejo hombre y tirándolo. Aparta de ti la perversidad, en este caso es de la boca y la iniquidad de los labios, pero aplica a cualquier pecado. En otras palabras, no comulgues con nada que sea inicuo ni perverso. Pastor, ¿entonces significa que debo ir por la vida viendo todo lo que es pecado? Sí, significa eso. Esa es la manera de guardar tu corazón y es la única manera de poder apartar. Pero ¿cómo usted puede identificar lo que es perverso e inicuo si usted no lo conoce? Y si la Biblia dice que la Escritura o la ley de Dios es la que revela el pecado y yo no conozco la Escritura, entonces yo no voy a poder identificar la perversidad y la iniquidad. Se da cuenta porque es importante conocer la Biblia, estudiar la Biblia, porque es importante estar presente en los estudios, en el discipulado y todo lo que venimos diciendo. Porque se convierte en la herramienta por excelencia para identificar aquello que debo de apartar y alejar de mí. A veces, apartar y alejar de ti la perversidad y la iniquidad va a implicar que personas rompan contigo. Porque les voy a decir algo, los que son de la carne no entienden las cosas que son del espíritu. Y por lo general, cuando usted le pone un stop, porque usted decide no entrar más en su juego de pecado, esa persona puede romper contigo, puede juzgarte, puede incluso herirte. Puede ser que te lleve a perder un trabajo. Puede llevarte a miles de cosas.
Pero créame, esto es parte de la renuncia de ser cristiano. Y el que pierde padre, madre, hijo, esposa de mí y esposa por causa de mí, dice Jesús, hallará 100 veces más. Hallará 100 veces más. Por eso dice que no se sienta en silla de escarnecedores ni anda en camino de perversidad, el Salmo 1. Mire lo que dice ahora el verso 25. Tus ojos, y dice el Nuevo Testamento que el ojo es la lámpara del cuerpo. Tus ojos, ¿en qué deben estar centrados, mis hermanos? En mirar lo recto, lo que no es torcido, lo santo. En otras palabras, usted tiene que mortificar y disciplinar su habla, su vista y su alma para hacer lo bueno, lo aceptable ante Dios y lo recto. Y te pregunto ahora, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu habla? ¿Cómo están tus ojos? De hecho, las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento de si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, y si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, no significa literalmente sácate el ojo o córtate la mano. Significa aparta de ti aquello que causa pecado en tu vida. Si tú miras lo recto, si tú andas en lo recto, estás andando conforme a la voluntad de Dios. ¿Hacia dónde debe estar enfocada nuestra vida, mi hermano? Los rectos, a lo recto. La pregunta es, ¿qué es lo más recto que ha existido sobre la faz de la tierra? ¿Quién? Jesucristo. Por tanto, mira siempre a Jesucristo e imita su vida. ¿Cuál es el consejo más recto? ¿De dónde puedo obtener el consejo más recto para mi vida? De la palabra de Dios. Porque ella no contiene errores, revela la voluntad de Dios. Por tanto, es de mirar la palabra. Dice, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Y si tu vista y mi mira debe estar puesta en Cristo, quiere decir que yo he de mirarle a Él y solo a Él. Para que lo que pase a mi alrededor, que no está enfocado quizás en mirar a Cristo o vivir conforme a las demandas de Cristo, no me afecten y no me seduzcan y no me paren en mi caminar. Porque esto es importante. A veces vamos bien enfocados, mirando hacia Cristo, pero en mi entorno surge algo y yo me detengo y aunque no me involucro, ya el hecho de detenerme para mirar lo que no debo de mirar, detiene mis pasos. Y eso no es conveniente para tu vida, porque desde que te detienes, dejaste de crecer. Desde que te detienes, empezaste a contemplar lo que estás mal, estás en tentación y estás a punto de caer. ¿Se da cuenta que el cristianismo no es un juego a las iglesitas? El cristianismo no es cantar o oír predicación. El cristianismo va más allá. Es algo muy serio, muy profundo. Y mira este otro verso. Examina, dice Dios, la senda de tus pies. En el Salmo 1 vimos de camino de perversidad. ¿Quién debe de examinar? Tú. Quiere decir que tu vida tiene que ser un constante examen. El salmista dijo en otro texto, pruébame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Que no pase el día sin que tú hayas tenido un tiempo de autoexamen ante Dios. De hecho, déjame decirte algo, rompe, en el nombre de Jesús te lo digo, rompe de una vez y por todas con esa oración superficial de Dios, bendice mi día, gracias por el día que tuve, ahora guárdame en la noche. Rompe con eso y dedícate a batallar contra el pecado. Dedícate antes de acostarte a dormir a hacer un autoexamen, a mirar a Cristo, sus perfecciones y a mirarte a ti mismo y decir, ¿en qué le he fallado hoy a Dios?
Le fallé en esto. Dios, perdóname. Dios, límpiame. Dios, transfórmame. Pero Dios, ¿qué dices tú en tu palabra con respecto a este pecado que yo cometí hoy? No lo sé. Busco una concordancia de la Biblia temática y busco ahí la ira. Dios dice que el que se aira es necio. Y medita en ello. Cómo el momento que usted tuvo de ira le convirtió en un necio. Y se dará cuenta de qué estoy hablando. Porque ahí mismo el Espíritu de Dios le va a empezar a mover el corazón y a llevarle a la realidad de su mal. Y ahí cuando usted diga, pero es verdad que fui un necio porque dije esto que no debía. Hice esto que no debía. Fui un necio porque dañé a la gente. Fui un necio porque dañé la relación. Fui un necio porque quedé como un tonto. Fui un necio porque no honré a Jesucristo. Y cuando usted se encuentra enrodado, batallando con su pecado y la Biblia revelando el mal que usted ha hecho, si usted es cristiano, a usted le va a doler. Usted va a orar de una manera diferente. Usted va a sentir dolor por el pecado. Usted va a derramar su alma como nunca y va a haber consolación. Pero eso solo ocurre si usted tiene una oración de este tipo. Si usted es de los que ora superficialmente, usted no conoce esto y no lo va a conocer. Pero la buena noticia es que usted lo puede conocer. Entonces yo le animo a que usted rompa con esa oración superficial y se dedique a orar profundamente, a llevar un cuaderno, a llevar un diario. Esto es conveniente y es saludable. Yo, por ejemplo, yo tengo un cuaderno que es el que uso para esto, donde hago mi examen y tengo mis pecados. Aquí está. Lo tengo siempre a mano. Se los voy a enseñar. Esto lo empecé ahora. No le voy a revelar todo, por supuesto. Mire, aquí está. Donde voy apuntando mis retos, mis necesidades, el mal que hice, lo que no hice. Y batallo con Dios en oración. Es importante examinar la senda de tus pies. ¿A qué se refiere? A examinar el sendero por donde has andado. A examinar cómo has andado en tu vida. Para que aquello que hiciste bien lo perfecciones y aquello que hiciste mal lo corrijas porque has llegado al convencimiento de que vives para honrar a Jesucristo. Debes de examinar tu senda. Porque dice la Biblia que cuando uno examina su senda, todos tus caminos se convierten en caminos rectos. Todos tus caminos sean rectos. Porque Dios demanda, espera y exige de ti que tus caminos y mis caminos sean rectos. A Dios no le agradan los creyentes que andan en caminos torcidos. Quiere decir que tenemos un compromiso ético, moral y espiritual. Examina tu senda para que sean rectos tus caminos. Dios dice, no te desvíes. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. En otras palabras, sigue tu rumbo a la patria celestial. Sigue con tus ojos puestos en Cristo, imitando a Cristo, y no permitas que nada de lo que hay alrededor te entretenga. ¿Han visto ustedes los caballos que usan la gente en los carretones? Los caballos tienen unos equipos y uno de ellos es una visera. Son unas paletas de cuero que le ponen alrededor de los ojos para que al mirar hacia los lados no se espanten ni se entretengan. Y es que el caballo tiene aumento en la vista y por eso todo lo ve más grande. Y si no llevan esa visera, con facilidad puede asustarse, entretenerse o desviarse. Pero cuando tienen las viseras, su vista solo puede ser hacia adelante. Y el caballo entonces depende en su confianza de a dónde le guíe su dueño. En otras palabras, este texto es más o menos algo así. Ponte viseras para que nada te entretenga ni te espante de lo que hay en el mundo de pecado, sino que puedas seguir hacia Cristo. Y deja que el Espíritu de Dios controle tu vida. Por eso yo te animo a que esta noche, antes de acostarte, usted reflexione en su vida. ¿Cómo ha sido? ¿En qué nivel está? Y te voy a decir algo.
Si llegas a la conclusión de que estás muy bien, de que no necesitas mal, con dolor en mi alma tengo que decirte que estás en la situación más crítica en la cual puede estar un creyente espiritualmente hablando. Si te sientes miserable, esto es bueno. Pero no basta con sentirte miserable y decir, ay, qué bueno, me siento miserable, estoy bien. No. Identifica en qué consiste tu miseria y entiende que Dios no te quiere así y empieza caminos de cambio para gloria de Dios. Ahí es donde está lo importante. Ahí es donde está la importancia. Pablo dice a los corintios, velad debidamente. El creyente debe velar, pero ojo, es cierto que debe velar, pero dice debidamente. Quiere decir que puede haber una manera no correcta de velar. ¿Cuándo no velamos correctamente? Cuando tengo oraciones superficiales. Cuando leo la Biblia, pero al final no me detuve para meditar, sacar enseñanzas, aplicarlas, examinarme y ver en qué he fallado según la Biblia y corregir. Y establecer principios de reformas en mi vida. La Biblia dice, vela debidamente. Cuando usted ora debidamente, cuando usted medita debidamente. Y dice, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y esto lo está diciendo de los creyentes de la iglesia. O sea que Pablo está diciendo, en la iglesia hay algunos que creen ser creyentes, pero en realidad no conocen a Dios. Aquí está la demanda. El verdadero Hijo de Dios no se deleita en el pecado. Batalla contra el pecado. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. El que hurtaba, no hurten más. No deis lugar al diablo. En otras palabras, aquí vemos consejos de acciones. Y finalmente Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Interesante pasaje. ¿Qué debe de hacer el creyente? Debe desechar toda inmundicia. En otras palabras, debe despojarse, debe quitar de sí todo pecado. Repito esto porque es vital. Para desechar el pecado hay que primero identificar el pecado. Entonces esto exige un autoexamen. El creyente debe de autoexaminarse para definir y actuar, desechando toda inmundicia, desechando la abundancia de malicia. Y esto es interesante. No estamos hablando de un pecado, porque cometamos abundancia de pecado. Por tanto, todos deben de ser expulsados. Una vez desechado, ¿qué debemos de hacer? Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y dice con mansedumbre porque también a veces de manera desesperada el creyente viene a recibir y esto no es saludable. Cuando uno recibe la palabra implantada con mansedumbre, dice la Biblia que ésta puede salvar el alma. ¿Quieres tú salvar tu alma del pecado? ¿Quieres vivir para la gloria de Cristo? Entonces desecha toda inmundicia, toda abundancia de malicia. Recibe la palabra. Se da cuenta que cuando usted va al culto, cuando usted va al discipulado, cuando usted va al estudio de la Biblia, usted está recibiendo la palabra implantada. Usted está de alguna manera salvando su alma. El cristianismo, repito, es de valientes. No es un juego, no es un club social, no es un entretenimiento a las iglesias. Es algo serio de compromiso con Dios. Con ese Dios que es santo, santo, santo y que demanda santidad. Vamos a orar.
Gracias, Señor nuestro Dios, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Alabo tu nombre y te bendigo porque nos permite, Señor, reflexionar en lo que ella dice. Confesamos, Señor nuestro Dios, que muchas veces te hemos fallado y faltado y de muchas formas. Te pedimos perdón. Ayúdanos a ser hallados fieles en nuestra batalla contra el pecado. Si te hemos faltado en el actuar, perdónanos y ayúdanos a enmendar nuestro error. Permite que la palabra predicada haya sido de bendición y sea de bendición a todos los que van a oír este mensaje. Que no vuelva vacía, Señor. Ayúdanos a presentar para ti un pueblo aprobado, un pueblo de buenas obras. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro por cada hermano que nos va a estar escuchando o ha escuchado. Tú conoces la batalla espiritual de cada uno. Ayúdales. Dales tu victoria, dale tu fuerza. Ayúdame también a mí en las mías. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos llevas de la mano. Guárdanos del mal, Señor. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues saludamos a todos los que nos han estado siguiendo y han estado viendo. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Recuerdo, el domingo 7 a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de alabanza y adoración ya en el templo. Desde allí estaremos transmitiendo también nuestro servicio. Dios les bendiga y bueno, pues nos vemos pronto. Bendiciones.